Me peleé con mi novio, así que le soy infiel con mi amigo, ahora me dejo y creo que estuve mal. Michael no era el típico chico que intenta impresionar con frases ensayadas o con una actitud arrogante. Había algo en el que me transmitía seguridad, un tipo de confianza que nunca antes había sentido con nadie más. Nos conocimos en la universidad, cuando ambos estábamos en un momento crucial de nuestras vidas. Yo estudiaba administración y él ingeniería civil. A simple vista, éramos muy distintos, pero desde el principio encajamos de una manera casi perfecta. Michael tenía una forma de ver la vida que me fascinaba. Era disciplinado, responsable y muy determinado. Sabía exactamente lo que quería y trabajaba todos los días para conseguirlo. En cambio, yo siempre fui más impulsiva, alguien que prefería seguir sus emociones sin pensar demasiado en las consecuencias. Él era mi ancla, la persona que me enseñó a tener paciencia, a ver las cosas desde una perspectiva más estable. Y yo era su aire fresco, la que lo hacía reír cuando estaba demasiado estresado, la que lo convencía de tomar descansos cuando se obsesionaba con sus proyectos. Nuestra relación creció con los años, pasando de la etapa de enamoramiento apasionado a algo más profundo y estable. Nos conocíamos tan bien que no necesitábamos decir mucho para entendernos. Con solo una mirada, sabíamos qué pensaba el otro. Con Michael, sentía que podía ser yo misma sin miedo a ser juzgada. Todo parecía ir bien, al menos en la superficie. Sin embargo, con el tiempo, empezamos a descuidarnos sin darnos cuenta. La rutina se instaló entre nosotros, convirtiendo lo que antes era emocionante en algo predecible. Las largas conversaciones hasta la madrugada se volvieron escasas, las muestras de cariño espontáneas se hicieron menos frecuentes. No fue algo que pasó de golpe, sino poco a poco, como una vela que se consume sin que nadie lo note hasta que solo queda la mecha quemada. Yo lo amaba, pero había algo dentro de mí que empezó a inquietarme, una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. Durante un tiempo, traté de ignorarlo. Me repetía a mí misma que todas las relaciones pasan por altibajos, que lo nuestro seguía siendo fuerte. Pero en el fondo, no podía evitar sentirme insatisfecha. Veía a otras parejas compartiendo momentos de emoción, sorprendiéndose mutuamente, y me preguntaba si Michael y yo habíamos perdido esa chispa para siempre. Él estaba cada vez más concentrado en su trabajo. Sus días se llenaban de proyectos, reuniones y responsabilidades, y aunque yo entendía que lo hacía por nuestro futuro, no podía evitar sentir que me estaba dejando de lado. Intenté hablar con él sobre cómo me sentía, pero sus respuestas siempre eran las mismas. Que esto es temporal, Sheila. Solo necesito concentrarme en esto ahora, pero todo va a mejorar. Yo quería creerle, pero cada día que pasaba, la distancia entre nosotros se hacía más evidente. Me molestaba que no notara lo sola que me sentía, que no hiciera un esfuerzo por reavivar lo que teníamos. Me sentía ignorada, poco valorada, como si estuviera en una relación en la que solo una de las partes seguía intentando. Y fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Guillermo entró en escena. El trabajo siempre había sido una parte importante de mi vida. Me gustaba sentirme independiente, saber que podía valerme por mí misma, pero también había encontrado en él un refugio cuando las cosas en mi relación con Michael empezaron a volverse monótonas. La rutina se había apoderado de nosotros, y aunque intentaba no darle demasiada importancia, era imposible ignorar la sensación de vacío que comenzaba a instalarse en mi pecho cada vez que estábamos juntos. La falta de emoción, de sorpresas, de esos momentos espontáneos que antes eran tan frecuentes entre nosotros, ahora parecían cosa del pasado. Fue en ese contexto que Guillermo se convirtió en una presencia más constante en mi vida. Trabajábamos juntos desde hacía tiempo, pero nunca habíamos sido particularmente cercanos. Sin embargo, en los últimos meses, algo cambió. Empezamos a hablar más, a compartir pequeños detalles de nuestra vida diaria, a buscar la compañía del otro en los momentos de descanso. Guillermo tenía una personalidad que contrastaba con la de Michael, era más relajado, más bromista, más ligero en su forma de ver la vida. Mientras que mi novio siempre estaba enfocado en el futuro, en sus proyectos y responsabilidades, Guillermo vivía el presente sin preocuparse demasiado por lo que vendría después. Al principio, me decía a mí misma que solo era una amistad, que no tenía nada de malo disfrutar de la compañía de alguien que me hacía sentir bien. Pero con el tiempo, empecé a notar que esperaba con ansias nuestras conversaciones,
que me arreglaba un poco más los días en los que sabía que lo vería en la oficina, que encontraba en él una fuente de atención que hacía tiempo que no recibía de Michael. Guillermo, por su parte, también comenzó a notar mi insatisfacción. Me preguntaba cómo estaba mi relación, si las cosas iban bien, si me sentía feliz. Sus preguntas siempre estaban disfrazadas de interés genuino, de esa preocupación propia de un amigo, pero en el fondo sabía que había algo más. Hubo un punto en el que los límites comenzaron a desdibujarse. Al principio, fueron comentarios sutiles, cumplidos inocentes que me hacían sonreír más de lo que debía. Luego vinieron los roces accidentales, las miradas sostenidas por un segundo de más, las conversaciones que se volvían más personales de lo necesario. Yo no hacía nada para detenerlo, no porque no supiera que estaba mal, sino porque una parte de mí disfrutaba la sensación de ser deseada, de sentir que alguien todavía me veía como una mujer atractiva e interesante. Fue un juego peligroso, uno que creí que podía controlar. Pero la tentación siempre encuentra la forma de llevarte más lejos de lo que pensabas, y para cuando me di cuenta, ya estaba demasiado involucrada. La tensión con Michael se había vuelto insoportable. La acumulación de pequeños resentimientos, de palabras no dichas, de sentimientos ignorados, había construido una barrera entre nosotros que ninguno de los dos parecía dispuesto a derribar. Nos evitábamos sin darnos cuenta, cada uno sumergido en su propio mundo, fingiendo que todo estaba bien cuando la verdad era que nuestra relación se sostenía apenas con hilos. La pelea estalló una noche, cuando regresé tarde del trabajo después de haberme quedado conversando con Guillermo más de lo debido. Michael estaba en casa, sentado en el sofá, con la mirada fija en la televisión pero con la mente claramente en otro lugar. Cuando entré, apenas levantó la vista, y ese simple gesto fue suficiente para que la frustración que había estado conteniendo explotara. No hubo una sola causa para la discusión, sino una combinación de todo lo que habíamos estado acumulando. Me reclamó por mi actitud distante, por la falta de interés que notaba en mí, por la sensación de que estaba perdiéndome poco a poco. Yo, en lugar de calmarme, respondí con la misma furia, acusándolo de ser el responsable de todo, de haberme hecho sentir invisible, de no esforzarse lo suficiente para mantener viva nuestra relación. Fue una tormenta de emociones reprimidas, una avalancha de reproches que ninguno de los dos supo detener a tiempo. Lo que más me dolió fue la manera en que terminó. No hubo un grito final, ni un portazo dramático, solo un silencio cargado de significado. Michael me miró con una mezcla de decepción y cansancio, como si hubiera llegado al límite de su paciencia, y sin decir nada, simplemente se dio la vuelta y se encerró en la habitación. Yo me quedé en la sala, sintiendo como la rabia se mezclaba con el dolor, con la confusión, con la sensación de que algo se estaba rompiendo de manera irreversible. No quise quedarme ahí, no podía soportar la idea de estar en la misma casa que él después de todo lo que nos habíamos dicho. Tomé mi bolso y salí sin rumbo fijo, sin pensar en las consecuencias, sin imaginar que estaba a punto de cometer el peor error de mi vida. No sé en qué momento exacto tomé la decisión de llamarlo. Quizás fue la necesidad de sentirme comprendida, de buscar consuelo en alguien que no me hiciera sentir culpable, o quizás simplemente quería castigar a Michael de la manera más irracional posible. Sea cual sea la razón, marqué el número de Guillermo sin pensarlo demasiado, y cuando su voz despreocupada respondió del otro lado de la línea, supe que no había marcha atrás. Nos encontramos en un bar, un lugar al que habíamos ido con otros compañeros de trabajo en ocasiones anteriores, pero que aquella noche se sintió diferente. Había una tensión en el aire, una electricidad que ambos reconocíamos pero ninguno se atrevía a mencionar. Pedimos unas copas, conversamos como si nada estuviera pasando, como si yo no estuviera a punto de hacer algo que destruiría mi relación. Guillermo, como siempre, supo exactamente qué decir. Me hizo reír cuando lo necesitaba, me miró de una manera que me hizo sentir deseada, importante. Me dijo lo que quería escuchar, que no debía permitir que alguien me hiciera sentir menos, que merecía ser feliz, que la vida era demasiado corta para quedarme en un lugar donde no me valoraban. Yo, embriagada por la mezcla de alcohol y emociones revueltas, decidí creerle. Cuando finalmente salimos del bar, él me preguntó si quería ir a su departamento, y en lugar de pensarlo, simplemente asentí. En ese momento, no me importó Michael, no me importaron los años de relación, las promesas hechas, el amor que aún existía en algún rincón de nuestro corazón. Solo quería sentir algo diferente,
Algo que me hiciera olvidar el vacío que había estado cargando por tanto tiempo. La noche transcurrió en un torbellino de sensaciones difusas, entre besos apresurados y caricias que no significaban nada. Creí que encontraría algo en los brazos de Guillermo, pero cuando todo terminó y la euforia se disipó, lo único que sentí fue un vacío aún mayor. Miré el techo de su habitación, escuché su respiración tranquila a mi lado, y por primera vez en toda la noche, la realidad me golpeó con fuerza. Había cruzado un límite del que no había retorno, y lo peor de todo era que ni siquiera valió la pena. Desperté con la luz de la mañana filtrándose por las cortinas, con el cuerpo pesado y la mente aún adormecida por el cansancio y el remordimiento. Por un instante, quise aferrarme a la neblina del sueño, a esa sensación de que todo había sido una mala pesadilla, pero la realidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo cuando sentí el movimiento de Guillermo a mi lado. Giré la cabeza y lo vi aún dormido, su respiración pausada, su rostro relajado como si lo que habíamos hecho no significara nada. Y tal vez para él no lo significaba, pero para mí lo era todo. Me quedé ahí, enredada entre las sábanas ajenas, tratando de procesar lo que había hecho. Todo había comenzado como un escape, como un intento de evadir la tristeza y el enojo que me había provocado la discusión con Michael, pero ahora, viéndolo en retrospectiva, no podía encontrar una sola justificación que hiciera que mi traición tuviera sentido. No podía decir que fue un accidente, porque en el fondo supe lo que estaba haciendo en cada momento. No podía culpar al alcohol, porque aunque había bebido, estaba lo suficientemente consciente como para tomar decisiones. Y no podía culpar a Michael, porque aunque nuestra relación estaba fracturada, él no merecía esto. Sentí el peso de la culpa apretándome el pecho, una sensación sofocante que se hacía más intensa con cada minuto que pasaba. Quise llorar, pero las lágrimas se quedaron atrapadas en mi garganta, como si incluso mi propio cuerpo se negara a darme el consuelo de desahogarme. No podía quedarme ahí, no después de lo que había hecho. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, recogí mi ropa dispersa por el suelo y me vestí con movimientos torpes, sintiendo que cada prenda que me ponía era una nueva capa de vergüenza cubriéndome el cuerpo. Salí del departamento de Guillermo sin mirar atrás, sin despedirme, sin siquiera pensar en lo que él podría sentir al encontrarme ausente. No me importaba. Lo único que ocupaba mi mente en ese momento era Michael, la imagen de su rostro cuando lo viera de nuevo, la certeza de que jamás podría ocultarle lo que había hecho. Quería encontrar una manera de borrar la noche anterior, de hacer que todo volviera a ser como antes, pero sabía que era imposible. El camino de regreso a casa se sintió eterno. Cada paso que daba me hacía sentir más pequeña, más insignificante, más indigna del amor que alguna vez había compartido con Michael. No sabía cómo enfrentarlo, cómo explicarle lo que había pasado sin que todo se derrumbara por completo. Por un instante, consideré la posibilidad de no decir nada, de fingir que nada había ocurrido, de enterrar mi culpa y seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Pero esa idea me repugnó aún más que la verdad. Cuando finalmente llegué, lo encontré sentado en el sofá, con la mirada perdida en la televisión apagada, como si hubiera estado esperando toda la noche mi regreso. Su expresión era impenetrable, sus ojos oscuros y vacíos, como si ya supiera lo que iba a decirle antes de que yo abriera la boca. Me quedé parada en la puerta, incapaz de dar un solo paso, sintiendo como la distancia entre nosotros se volvía insalvable. Mi boca se abrió para hablar, pero no encontré las palabras adecuadas, porque en realidad no había manera correcta de confesar una traición como la mía. Intenté acercarme, pero Michael levantó la mano, un gesto silencioso que me detuvo de inmediato. Sus ojos se clavaron en los míos, duros y fríos, y en ese momento supe que no habría forma de remediarlo. No tuve que decirlo en voz alta. Él lo vio en mi rostro, en la manera en que evité su mirada, en la forma en que mis manos temblaban de pura ansiedad. El silencio se alargó entre nosotros como una sentencia, como un abismo que nos separaba de manera definitiva. Cuando finalmente habló, su voz sonó extrañamente tranquila, demasiado controlada para la magnitud de lo que estaba sucediendo. Me preguntó dónde había estado, aunque ya conocía la respuesta. Me preguntó si había valido la pena, si todo lo que habíamos construido juntos significaba tan poco para mí como para tirarlo todo por la borda en una sola noche. No supe qué responder, porque nada de lo que dijera podría justificar lo que había hecho. No gritó, no lloró, no hizo una escena como yo esperaba.
Simplemente se puso de pie, tomó las llaves de su auto y salió de la casa sin decir una sola palabra más. Me quedé ahí, sola, sintiendo como el peso de mi propia culpa me aplastaba hasta dejarme sin aliento. Los días siguientes fueron un tormento. Michael no regresó, y cuando intenté buscarlo, descubrí que se había quedado en casa de un amigo. Mis llamadas fueron ignoradas, mis mensajes quedaron sin respuesta, y poco a poco comprendí que lo había perdido. No hubo una discusión final, ni una oportunidad para arreglarlo, ni siquiera un intento de entender qué nos había llevado hasta ese punto. Solo quedó el vacío de su ausencia y el eco de mi arrepentimiento. Pasaron las semanas y la realidad se volvió insoportable. Michael me había bloqueado de todas partes, y aunque intenté convencerme de que aún había esperanza, en el fondo sabía que ya no había nada que pudiera hacer. Perdí no solo a mi novio, sino también la estabilidad que tenía con él, la confianza, el amor que nos unió por tanto tiempo. Me di cuenta de que, en mi intento de buscar algo nuevo, algo diferente, había destruido lo único que realmente valía la pena. El arrepentimiento me consumió, pero era un arrepentimiento inútil, porque nada de lo que hiciera podría cambiar lo que pasó. Podía odiarme a mí misma, podía desear con todas mis fuerzas regresar el tiempo y tomar una decisión diferente, pero el daño estaba hecho y no había forma de repararlo. Las semanas pasaron y la culpa se volvió una sombra que me seguía a todas partes. No había día en que no pensara en Michael, en cómo lo arruiné todo, en lo diferente que habrían sido las cosas si hubiera manejado mejor mi enojo en lugar de tomar la peor decisión de mi vida. No importaba cuánto intentara seguir con mi vida, cada lugar, cada canción, cada rutina me recordaba a él. Me sentía vacía, perdida, como si hubiera dejado escapar lo único bueno que tenía. Al principio pensé que el tiempo me ayudaría a sanar, pero lo único que hizo fue reforzar el peso de mi error. Michael me había bloqueado de todas partes y, aunque Guillermo intentó acercarse algunas veces, yo no podía siquiera mirarlo sin sentir asco de mí misma. Me alejé de él porque su sola presencia era un recordatorio de la traición que cometí, del daño que causé. Pero con cada día que pasaba, con cada noche en la que me quedaba sola en mi habitación deseando volver atrás, comprendí que lo único que realmente quería era recuperar a Michael. Después de varias semanas de silencio, decidí intentarlo. Lo busqué en redes sociales con una cuenta alternativa, pero apenas revisé su perfil, sentí un nudo en el estómago. Parecía estar bien, rodeado de amigos, saliendo, sonriendo en fotos en las que ya no estaba yo. No se veía destrozado como yo esperaba, no había indirectas, no había rastros de tristeza. Parecía que realmente había seguido adelante. Pero no podía rendirme sin intentarlo. Busqué la manera de encontrarlo en persona, así que averigüé que todavía iba al gimnasio al que siempre asistía. Después de mucho dudarlo, me armé de valor y fui, con la esperanza de que al verme algo en él despertara, de que al menos quisiera hablarme. Cuando llegué, lo vi de inmediato. Estaba con un par de amigos, se veía relajado, distinto, como si de verdad hubiera dejado atrás todo lo que pasó. Mi corazón latió con fuerza mientras me acercaba, sentía el miedo y la emoción mezclándose en mi pecho. Cuando estuve lo suficientemente cerca, él levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos. Por un momento creí ver sorpresa en su rostro, pero se desvaneció rápidamente, dejando solo una expresión fría, distante, como si yo fuera una desconocida. Intenté sonreír, pero él simplemente desvió la mirada y siguió con lo suyo, ignorándome por completo. Me quedé ahí, congelada, sintiendo como mi última esperanza se hacía pedazos. No me rendí tan fácil. Más tarde le envié un mensaje con la cuenta alternativa, rogándole que me diera una oportunidad para hablar, para explicarme, para pedir perdón como se debía. Pero la única respuesta que recibí fue un bloqueo inmediato. Días después, lo intenté una última vez. Fui a la cafetería donde solíamos ir juntos, esperando encontrarlo por casualidad, esperando que el destino me diera una oportunidad. Pero cuando finalmente apareció, no estaba solo. Una chica lo acompañaba, reían juntos, se veían cómodos el uno con el otro. Mi corazón se hundió en mi pecho al darme cuenta de que ya no había un espacio para mí en su vida. Me di cuenta de que, sin importar cuánto me arrepintiera, sin importar cuánto deseara volver atrás, algunas cosas simplemente no se pueden deshacer. No hay segundas oportunidades para quienes destruyen la confianza de quienes los amaron de verdad. Y ahora,
Yo era solo un recuerdo amargo en la vida de Michael, alguien a quien prefirió olvidar. Me fui de ahí con lágrimas en los ojos y con el alma hecha pedazos. Sabía que no me quedaba otra opción más que aceptar la realidad. Lo perdí, lo lastimé y, por más que lo lamentara, nada podría cambiar eso. Ahora solo me quedaba vivir con el peso de mi error, con la certeza de que fui yo quien destruyó lo único bueno que tenía.